La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. Una llamada telefónica, un garage devenido en taller, un auto, una lona que lo cubre, llena de polvo. Esas son algunas de las primeras pautas de una historia que es atrapante, que no podés dejar de leer y que tiene una gran historia por detrás, que se empieza a estructurar desde ese momento en adelante y capa sobre capa va contando realmente un relato estremecedor de encubrimientos y mentiras, pero también de redención. Así lo plantea Pablo Bierzi en su último libro, El niño que heredó el silencio, que está ya disponible para ustedes lo puedan comprar y que además en los próximos días, el próximo jueves, va a tener su presentación en la Feria del Libro, a las 7 de la tarde en la Sala Roja de la Intendencia de Montevideo, con entrada libre y gratuita. Y van a acompañar a Pablo en la presentación Jorge Bafico y Juliano Viría, justamente el editor de Sudamericana. ¿Por qué este relato? ¿Cómo nació la idea de hacerlo, de estructurarlo, de ir contando los personajes? Ponemos hoy el viernes en el aire con Pablo Bierzi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Un placer, Francisco, somos amigos de hace muchísimos años, compañeros de trabajo, o sea que es un placer estar en Otra Mañana de Oriental contigo. El placer es totalmente mío, es poder conversar con un mentor, con un amigo, con alguien del que aprendí tanto y que además que sigo aprendiendo, Pablo, porque esa es una de las ventajas que tenés, sos una persona de la que se puede seguir aprendiendo todo el tiempo. Ese es mi objetivo en la vida, yo como alumno, Francisco, y no es un tema de edad, o sea, aprendo con los jóvenes, aprendo con los veteranos. Me sucedió de manera muy rotunda con la Sociedad de Anime, con la película, claro, que de los 250 millones de espectadores, buena parte son jóvenes, menores de 20 años. Y yo lo digo siempre, porque además he viajado demasiado para presentar la película ante ese público, y en rigor, de esos chiquilines que son una generación tan distante de la mía, más cercana casi a mis nietos que a mis hijas, aprendo, las devoluciones son mucho mejores, yo siempre digo, las devoluciones son mucho mejores que mi aporte. Entonces yo creo que ese es el objetivo de la vida, y tocar temas como aquel que toqué de la Sociedad de la Nieve o en Tenía que sobrevivir, que son dos libros sobre el mismo tema, que son El accidente de los Andes, de aquellos amigos de la infancia y que son amigos hasta hoy, y este otro tema que también me acompaña desde siempre, en rigor, como tú lo estabas contando ahí, capa sobre capa. Pero la primera capa que oculta este tema me ocurrió en rigor a mí, Pablo, no a mi persona, sino a mi alrededor, siendo muy niño, muy adolescente, muy joven, muy cerquita, y era capa sobre capa, o sea, no se hablaba, no se podía denunciar, no se podía ventilar el abuso sexual infantil, estoy hablando. Claro. Como te decía, conocí muy cerquita abusados y abusadores. Y entonces, y la gran interrogante o el gran dilema, ¿por qué yo no hice absolutamente nada? Yo estaba apocado, o no tenía con quién hablarlo, era dificilísimo. Estoy hablando de los años 50 y 60. Hoy es otro planeta. A mí me encanta ese tema, ese asunto de los que vivimos. Todo el mundo vive en dos épocas, pero yo viví en dos épocas completamente distantes, de la época del muro de Berlín y la época sin el muro, la época en donde todos estos temas de la violencia con los niños. Hoy UNICEF dice, Francisco, que 1 de cada 2 niños sufre violencia física, psicológica, o esta cosa tan cruel que es el abuso sexual infantil, el abuso sexual. 1 de cada 2. Otro número, son números duros, por eso es que me picaba en la cabecita desde que hace muchos años que tengo el archivo que se titulaba El acoso, y en los últimos 5 años dije, vamos a hacerlo porque es una asignatura pendiente. Hoy otro número de UNICEF es 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 varones sufrió abuso sexual infantil. Entonces es demasiado, soslayarlo, ya no hay lugar para soslayarlo. Como tú te acordarás, trabajamos juntos en un informativo, vos eras una de las jóvenes estrellas.
¿Te acordás, Francisco, que no se podía hablar del suicidio? ¿Te acordás? Exactamente. Y si iba una cámara a lo que aparentaba ser un homicidio y era un suicidio, no lo divulgábamos. ¿Te acordás de eso o no? Perfectamente. No hace 1000 años, hace 20. Ujú. Y hoy se dice lo contrario, o sea, la sociedad ha avanzado de tal manera que lo que no hay que hacer es invisibilizar estos temas que te trastornan completamente el desarrollo. El peor escenario siempre es el suicidio, pero muchas veces el suicidio, como dicen los psicoterapeutas que trabajan sobre el abuso y sobre la violencia contra los niños, el suicidio es la peor consecuencia de un pasado de hace 1, 2, 10, 20, 30, 40 años de abuso. Claro. Pablo, ese dato que sumabas con respecto a la cantidad de niños en porcentaje que se dan, que son abusados, lo aún más trágico, si es que cabe el término, es que muchos de esos abusos se dan intrafamiliarmente, ¿no? Lo que eso le aumenta aún más la dimensión al tema, ¿no? Sí, el 80, son números todos duros de UNICEF o de una organización que se llama Save the Children o de la revista The Lancet, o sea, son números, incluso, Francisco, se puede decir que son números subdeclarados, porque son Claro. los números, como dicen todos, es la punta del iceberg. Esto es un tema, así como hablábamos recién del suicidio, es un tema del que no se hablaba hasta hace muy poco. Uh-huh. Y el número duro es 80%, lo que sale a la luz, vamos a decir. El 80% de los abusos son intrafamiliares. Entonces ahí se suscita, que es lo que yo planteo en la novela, es ese tema, es un caso. Yo pongo el caso casi arquetípico, pero como sé que le voy a dar una suerte de ventana de luz al final, y por eso uso el thriller psicológico, porque es una manera, no es de dulcificar la dureza, pero es una manera de disimular la crueldad. El thriller es el suspenso, la intriga, el misterio, los giros de tuerca, todos esos elementos que hacen que consiguen atrapar al lector, porque yo sé que al final les voy a dar como tú citaste la palabra redención, yo al final les voy a dar una suerte de ventana de luz al personaje que narra su violación de los 6 a los 12 años, 40 años después, uh-huh, a manos de un todopoderoso, como ocurre en todas las violaciones y los abusos sexuales. La asimetría entre el niño, claro, y el adulto es gigantesca, y en este caso yo lo pongo hiperbólico, o sea, la asimetría es más grande aún que el común, para que quede claro lo que está en la base, que es, no hay consentimiento posible en un niño de 6 a 12 años, y el peor escenario es cuando el niño intenta relatarlo a sus padres y encuentra o el silencio o la complicidad con el perpetrador. Ese es el peor escenario y es el más frecuente. Entonces también yo lo había analizado esto y dije, no, voy a poner el peor escenario porque lo voy a narrar con el género de thriller psicológico, que te permite, como decía recién, disimular la crueldad. Entonces voy a poner el peor escenario, que es el más frecuente, que el niño intenta hacer un relato a los que tienen el apego, que son los que tienen que cuidarlo, en este caso los papás prefieren no implosionar porque imagínate, Francisco, lo que sucede en una casa cuando el niño le comenta a sus padres, a su mamá, a su papá, que un tío, el íntimo amigo de la familia, el abuelo, es el que está abusando del niño. En este caso, violando, porque como dicen, abusar es que te griten en el tránsito, violar es muchísimo, claro, más grave. Imagínate lo que ocurre en esa familia. Es el descalabro absoluto, es el colapso emocional, porque la familia de repente, de un instante para el otro, descubre que todo lo que ha creado es falso. Los vínculos son falsos, el afecto no existe, está todo distorsionado y de repente eso, si hace la denuncia, si va a la policía, si va al hospital, si va al psicólogo, eso queda a la luz pública, se torna público. Claro. Entonces, esa familia prefiere no hacer nada, que eso es lo que ocurría hasta hace muy pocos años. Hoy, y además la sociedad estigmatizaba a la familia donde hubo un abuso, lo estigmatizaba. Esa familia, yo no quiero saber de nada porque vaya a saber no. Eso es lo que tenemos que cambiar y eso es un poco, claro,
un poco el objetivo que tengo con esta novela, aportar un poco de conciencia sobre este tema, que para mí era muy duro, porque como te dije hoy, lo viví en absoluto silencio. Por eso se titula El niño que heredó el silencio. Cuando escribís La Sociedad de la Nieve, Detrás de los árboles o 99% asesinado, tenés una historia para contar que la vas armando y diseñando, o por ejemplo también La redención de Pascasio Báez, para poner algunos ejemplos de lo que son parte de tu obra, digamos. Creo que en parte ya lo respondiste recién, pero ¿qué fue lo que te motivó a relatar esta historia en particular? Ya nos contaste cómo la presentás dentro de un thriller para que te dé incluso la amplitud para poder hacerlo, digamos. Pero ¿por qué contar esta historia? ¿Por qué quisiste contar esta historia? ¿Por qué un tabú? A ver, cada uno tiene sus pulsiones, esas pulsiones que son del inconsciente, que te animan, que te motivan, que te dan energía y que te quieren llevar, te plantean como un recorrido. A mí me fascina, Francisco, descubrir los tabúes, las capas, como tú decías al comienzo, quitar las capas de los temas que son tabú. A ver, en La Sociedad de la Nieve, y Tenía que sobrevivir, que es el tema de los Andes, había un tema que era un tabú, que el tema de la necrofagia. No, era al revés. La necrofagia ahí fue el pacto de entrega mutua, un ejemplo de generosidad. O sea que si lo dejábamos como tabú, nos quedábamos con la cáscara, con la cáscara que cubría lo que estaba adentro. Entonces, creo que este tema del tabú, como yo lo viví, y lo viví como tabú absolutamente, era mal visto, como te decía al comienzo, hablar del tema, delatar o relatar lo que estaba ocurriendo, era mal visto. Porque el niño no tenía credibilidad, fundamentalmente por eso. No te olvides que hasta hace muy pocos años el niño era propiedad de los padres, padres. Uno de cada dos sufre violencia hoy, año 2025. El tema del ser niño sujeto de derechos y demás, y todo eso, cómo se ha ido actualizando, digamos. UNICEF nace, para que tengan un número duro, en 1946, pero los derechos del niño, el Consejo de los Derechos del Niño nace en 1990. O sea, el niño tiene derechos establecidos por UNICEF desde 1990. Hace poquitos años, es completamente nuevo esto. Antes no tenía derechos. Entonces, ¿cómo va a tener credibilidad, Francisco, un niño que está relatando o declarando contra un adulto de algo que siempre es confuso, porque para el niño no lo está entendiendo, no entiende claramente? Claro. Los psicólogos dicen, el niño advierte con una precisión quirúrgica cuando el beso, por ponerte un ejemplo, pasa de la mejilla a una zona erógena, al cuello, advierte que algo cambió, pero no tiene idea de lo que está pasando. Sabe que se traspasó un límite, pero no sabe identificar qué es lo que ocurrió. Es como las emociones, nosotros le ponemos palabras, pero las emociones son muy difíciles de definir con palabras. Por eso escribir o relatar, como tenés que ejercitar la razón para ordenar esas emociones, es la manera de sanar este tipo de circunstancias tan trágicas como es el abuso, que es que el abusador se le queda en la cabecita del abusado como un parásito de por vida. Pero hay fórmulas de paliativas o eventualmente de redención, como tú decías al principio. Por eso que yo quise hacer un ejemplo bien rotundo. En este caso, ahora se habla mucho, no sé si está en los diarios y vos lo ves todos los días, vos que estás en la prensa, Francisco, de abuso, de denuncias, falsas denuncias. Bueno, yo quiero ser rotundo. Acá no hay una falsa denuncia. El que narra la historia está en primera persona, narra lo que le pasó, lo que le sucedió cuando tenía 6 a 12 años, 40 años después. Es rotundo. No hay lugar para ambigüedades. Lo planteo de esa manera justamente porque yo no sabía que iba a haber, justo en el momento que estoy lanzando el libro, toda esta temática que pasa en Uruguay y en todo el mundo, de las falsas denuncias y claro, en temas de abuso sexual. El otro día estaba viendo la serie que está en HBO de Woody Allen, Allen versus Farrow. Tiene 4 años y cuando ¿se acuerdas que fue acusado por la hija Dylan Farrow de abusar de ella a los 7 años? Y vos ves los 4 capítulos y no hay una conclusión judicial, no hay condena. Entonces, ¿qué haces? Parece una película de misterio.
¿A quién le creo? Claro, Entonces yo quiero... No, esto acá en esta novela no hay ambigüedad, acá es rotundo. claro. Recuerdo haber entrevistado varias veces a Natalia Trenchi u otras personas, lo fundamental que es estar atento a los cambios de actitudes de los niños para advertir eventualmente que algo les está pasando y a partir de ahí poder descubrir esto que Pablo menciona, que es tan claro, que es que un niño, por sus características como tal, no puede natural y sencillamente describir qué es lo que le está pasando, pero algo le está pasando, digamos. La forma en la que tú estructurás, Pablo, el relato en el libro, que yo lo recomiendo, más allá de que Pablo sea, como digo, mi amigo y mi mentor, el libro uno se lo va devorando porque la ansiedad que le genera saber qué es lo que está pasando hace que no se pueda parar. En un momento del relato ayer yo sentía que tenía el corazón en la mano cuando lo estaba leyendo. Pero lo que quiero mencionar, Pablo, que vos acá relatás esto de una manera muy clara y muy concreta, que es el poder ejercido sobre justamente esa persona que lo abusa. Me quedo con una imagen cuando el personaje principal vuelve a su cómoda casa y le pide a unos empleados que le acomoden los diarios que trajo para que se vayan secando. Cómo vive en esa cosa ostentosa, digamos, y cómo uno puede imaginar justamente cómo son, cómo se ejerce la presión sobre los personajes y sobre las personas, ¿no? Sí, está perfecto lo que decís. El tema es así, Francisco. Como te decía hoy, la base del abuso está en la asimetría. Claro. Para el niño, el perpetrador siempre es todopoderoso, o porque tiene más edad, o porque tiene más arraigo en la familia, porque el 80% es intrafamiliar. Entonces yo pongo un caso donde es intrafamiliar porque es pariente el perpetrador, pero además es una persona poderosa en lo económico, es el más rico, uno de los más ricos del Río de la Plata. Y el personaje, el protagonista, hereda, esto lo cuento porque se relata en los primeros capítulos, el perpetrador muere en un incendio, no sabe si es un homicidio o es un accidente, y lo hereda el abusado. Yo lo que quise es, como te decía hoy, quiero ser rotundo en los mojones, porque después voy a navegar en la ambigüedad y en el suspenso y en la intriga y en los giros de tuerca, pero en los mojones quiero ser claro. Entonces, el hecho de como tú mencionás, de que sea poderoso tanto el perpetrador como el abusado, me permite que nunca se pierda la asimetría entre ambos. La diferencia acá es que el abusado, que es todopoderoso porque hereda al perpetrador, que es todopoderoso, va a través de este relato que hace revivir, porque la memoria no es fotográfica, revivir emocionalmente todo lo que ocurrió en los años 60 cuando fue abusado, le permite abrir una ventana de luz, que eso es lo que hablabas tú de la redención al comienzo de la nota. Hay una pregunta que te hicieron en un reportaje que me parece tan pertinente, que es ¿cómo se defiende ese niño que no cuenta con el apoyo de otros adultos? Y vos respondés, se defiende a costa de su salud mental, o sea, ese proceso lo paga con salud mental. Sí, es lo que yo en la novela lo pongo, o sea, el personaje logra verbalizar, o sea, ordenar las emociones que son un caos, esa devastación, ese colapso emocional que le ocurrió entre los 6 y los 12 años, lo logra 40 años después. Esos 40 años, ¿qué fueron? Lo digo al final, no quiero poner la frase que pongo al final, pero esos 40 años no fueron un desarrollo normal, pleno, donde despliega sus potencialidades, no, fue un bloque, un témpano de hielo. Como dicen los psicoterapeutas que trabajan sobre este tema, Francisco, los abusados se defienden a través de los mecanismos de defensa del psicoanálisis, la negación, la represión, la vergüenza, el miedo y fundamentalmente el bloqueo. Lo que hacen es bloquear, porque es la estrategia de supervivencia. ¿Cómo sobrevivís? ¿Cómo no te...? Yo ahí manejo el tema del suicidio del personaje. Uh-huh. ¿Por qué no se suicidan?
o por qué no, o no se tornan adictos, como la psicopatología que responde al abuso es amplísima. Entonces, el personaje que yo hago es la solución que él encuentra es por una coincidencia o es una causalidad, logra revivir el pasado de una manera nueva, con los elementos que le faltaba. O sea, todas las puertas que estaban bloqueadas las va abriendo página a página, una a una, y el paisaje siempre cambia hasta que abre la puerta definitiva y descubre exactamente qué ocurrió aquel día de 1969 cuando muere su perpetrador. Uh-huh. Cuando te entrevisté aquí en el estudio conversando sobre la redención de Pascasio Báez, al final de la entrevista te emocionaste y planteabas algo así como que finalmente el relato, el libro, estaba intentando cerrar una historia, un momento, o por lo menos tu visión de esa historia y de ese momento. Sí. Este libro cuenta una historia presentada de una manera de algo que vos sabés que ocurrió y que conoces a sus personajes. ¿Qué te pasó a vos al escribirlo? ¿Cómo te sentiste al escribirlo? ¿Y cómo te sentiste al pasar toda la historia y al buscar cerrar esa historia? Sí, está muy bien la pregunta. Y está muy bien, me parece que vinculaste esos dos libros. En rigor, yo ahora, en este momento estoy en Punta del Este, Francisco. Yo, lo que me pasó con el de Pascasio Báez, yo cuando vine a Uruguay y con mis hijas íbamos con mucha frecuencia a un campo que tenía un pariente nuestro en Abra de Perdomo. Y iba siempre por la ruta 9, con aquel Fuja que tenía cuando tú me conocías, y siempre pasaba por la estancia Spartacus, donde fue que asesinaron a Pascasio Báez. Y siempre me sorprendió, mi mujer es brasileña, le expliqué la primera vez a ella, después a mis hijas, y siempre da una paradita, como capaz que te lo conté yo ese día, cuando hablé contigo, como con cierta conmoción, dice, acá en esta estancia se llama igual, nada cambió, y acá asesinaron a una persona de la cual nadie habla. Entonces yo... y cada vez que iba a ese lugar, a Abra de Perdomo, daba una paradita ahí, le contaba a mis hijas, y que ellas decían, ¿por qué me lo recuerda siempre? Pero era algo subjetivo. Acá se cometió una increíble injusticia de la cual nadie habla. Esto es algo parecido. Si yo especialmente cuando hablo con mis amigos, que yo tengo amigos de la infancia y de la adolescencia y la juventud, y recordamos estos casos, yo, Pablo, siempre les digo, ¿y qué sucedió con esas cabecitas? Con los chicos que fueron abusados. ¿Qué sucedió con los abusadores que nunca fueron ni delatados, ni proscriptos, ni nada? No ocurrió nada. Pero ¿qué sucedió después? Porque muchos de esos yo nunca más los volví a ver. Entonces, y lo que te decía al comienzo, y la segunda pregunta que yo me hago es ¿por qué jamás hice nada? Como me pasaba con Pascasio. Yo tenía que hacer algo más que parar con el auto un minuto y contarle a mis hijas que ahí en la estancia Spartacus, que mantenía el mismo nombre. A mí me llamaba la atención eso. ¿Por qué mantiene el mismo nombre? Si ahí se cometió ese asesinato que es tan ejemplarizante en las antípodas, ¿no? O sea, es tan claro, tan rotundo. Y bueno, en cierto modo se parece a esto, Francisco. También pertenece a los años 60, 50, a mi infancia, a mi adolescencia, a mi juventud, porque yo no hice nada, porque nadie hacía nada, y aprovecho que el tiempo cambió, o sea, el Me Too, este famoso del 2017, claro, cambiaron las cosas. Ahora, hasta el 2020, en Francia se defendía la pedofilia, o sea, los grandes intelectuales podían ser pedófilos y nadie decía absolutamente nada, hasta el 2020, cuando sale el libro El consentimiento de Vanessa Springora. O sea, es muy nuevo todo esto, pero yo lo traigo en la cabecita, y como todo lo de mi generación, yo cada vez que hablo de este tema, Francisco, no con un chiquirín como tú, con personas de mi generación, todos tienen un caso parecido, cerquita. Entonces, a ver, vamos a dejar de ser hipócritas con uno mismo, a contar cómo era de verdad el vínculo del poder y los niños cuando éramos chicos. ¿Cómo claro, era? Claro.
Además, Pablo, en este caso, la literatura, el escribir, te puede servir hasta como proceso de sanación para vos mismo, digamos. Sí, sí, sin duda. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es James Pennebaker, es un autor estadounidense que es un psicoterapeuta y sociólogo, que él habla de la escritura terapéutica o expresiva. Y él dice que en el caso del abuso, como te decía hoy, el proceso de contarlo en forma ralentizada, que es lo racional aplicado a las emociones. Para escribir tú tenés que poner palabra tras palabra de una manera que sea comprensible para un segundo. Tú estás sin querer, tú estás ordenando emociones que como decíamos hoy, no son fácilmente definibles con palabras, porque lo racional y lo que te mueve es las emociones, pero nosotros con la palabra lo que hacemos es tratar de darles un sentido, de darles una lógica. Entonces, esa situación de colapso emocional que produce el abuso, cuando lo escribís, cuando lo ordenás, si le encontrás un sentido, te permite volver a tener esperanzas, o al menos dejar de sentir esa agonía, esa zona oscura que no querés recrear, que no querés recordar, esa cosa que está bloqueada en tu inconsciente y que no puedes ni siquiera acercarte porque te produce ansiedad, angustia, tristeza o depresión, que eso si lo llevas a un extremo te lleva a suicidarte. Entonces, ese es el objetivo, Francisco. Claro. Cada vez que trato de hacer un reportaje, más cuando converso con un intelectual como vos, es necesario para mí, por lo pronto, encontrar algo que describa, afirmarme en una idea básica para luego ir estructurando el reportaje en torno a eso. Por eso yo mencionaba lo de la capa y sobrecapa en el arranque del reportaje, porque uno va acercándose al relato central y todo comienza con una secretaria pasándole el llamado a un empresario dentro de una gran atalaya, digamos, hasta que después empieza a contar el relato y que va hacia un hombre que está, no quiero vender demasiado, spoilear el libro, pero a un hombre que está con cáncer y que lo van a operar, y que hay un auto con una lona y que adentro y la caja y el sobre de Manila. Entonces, la forma del thriller lo que te permitió fue esto, ¿no? Ir descubriendo, como vos decías hoy más temprano, esas capas hasta llegar al tema, pero no zambullirte así, no tirarte de golpe frente al tema, que eso puede generar muchas veces cuando uno lo lee de esa manera tan abrasiva, hasta lejanía, hasta tomar distancia, ¿no? Sí, el thriller a mí lo que me permite, y que está ocurriendo además, le está yendo muy bien al libro, lo que me permite el thriller, porque además es un libro que va a ir a Hispanoamérica y a España en febrero, o sea que yo aprendí con La Sociedad de la Nieve que un libro es una botella que tiras al mar y que puede llegar a una película con 250 millones de espectadores. O sea, eso es un aprendizaje es indeleble. O sea, yo no puedo sacármelo de... yo no sé qué va a pasar con un libro porque yo sé que es una botella que lanzás al mar. Lo sé desde la primera novela que escribí cuando tenía 24 años, que se publicó a los 29. O sea, yo ya lo sé que es así. Ahora, es indeleble para mí. Entonces, pero lo que yo sé que tengo que hacer es ser honesto con la historia que estoy contando, pero tratar de capturar y de hipnotizar al lector. Y a esta altura de la vida creo que tengo mucho más entrenamiento del que tenía hace 30 o 40 años para poder lograr hacer ese ejercicio de intentar hipnotizar al lector. Entonces, todo eso que estás contando, utilizar como género el suspenso, el misterio, los giros de tuerca, el desconocer en absoluto qué va a ocurrir al final, o sea, qué ocurrió, lo planteo desde el principio, qué ocurrió con ese perpetrador, lo mataron o se accidentó y se murió en un incendio. Yo creo que eso me permite llegar a más público, porque ya aprendí, Francisco, que cualquier libro, si lo haces con honestidad y con todo el rigor que tú puedas, puede transformarse en una película, puede transformarse en una obra que aporte a nuestra generación, o sea, que llegue como me pasó ya, una película de la cual además soy productor asociado, o sea, viví todas las instancias, y yo ya sé que se puede llegar a 250 millones de personas, entonces, si ya lo viví, ¿por qué no voy a intentarlo con otra obra? Pero para eso tengo que, sin hacer concesiones en la historia,
pero sí manejarme de manera de capturar la mayor cantidad de público posible. A mí, tú mencionaste la palabra intelectual, a mí no me gusta encasillarme en lo intelectual, me parece que tiene una carga media soberbia, como que los otros son, no sé, de trabajo de menor manual, calidad no, o de menor valía. de menor calidad, me parece horrible, no me considero, prefiero ser como tú, viste, un escritor, una persona que le gusta contar historias a través de la pluma, otros lo hacen a través de la radio, otros lo hacen a través de la película. A mí me gustan esos dos géneros, la literatura y el cine. Y entonces, sin hacer concesiones al fondo de la cosa, sin hacer concesiones a lo que estoy tratando, que es el abuso sexual infantil, pero la forma es casi como un policial, como una novela policial, de manera que capturar la mayor cantidad de público posible. Claro, yo iba a usar sin tapujos, vos decís sin hacer concesiones, porque más allá de que la historia nos va introduciendo de a poco en lo que va a ser el núcleo del relato, en ningún momento le escapa al núcleo del relato. El núcleo del relato está contenido y está precisamente contado, ¿no? Exacto, esa fue una gran duda. Después, yo creo que por eso demoré tanto, Francisco, con este tema, porque la duda que me generaba a mí es, pero si yo relato cómo es una violación, en este caso es una violación, como te decía hoy, el abuso es una manera muy light de llamarle cuando ocurre violación. Entonces, la duda que me planteaba todos estos años, cuando quería este tema, insisto, se titulaba El acoso, el archivo que tengo desde hace, no sé, 15 años. La duda que me generaba siempre es, claro, hace 15 años era diferente, ahora se habla de este tema y hace 15 años no se hablaba. La duda era, ¿yo soy crudo para las descripciones o soy blando? Entonces llegué a la conclusión de que ya tenía el entrenamiento suficiente para ser duro en la descripción, pero como te dije recién, pero narrarlo desde el punto de vista del thriller psicológico que te permite disimular la crueldad. Para mí la gran tarea que me llevó estos 5 años de trabajo era disimular la crueldad, porque es muy cruel. Es muy cruel, es muy cercano, está muy tapado, está muy escondido y está muy presente. Claro. A mí me sorprende, yo voy a una nota como contigo, Francisco, y llaman por teléfono a la radio o me llaman a mí, o sea, y personas que no saben ni quién soy, y recibo, yo también me sucedió, en todos lados sucede. Y además un detalle que te dije al comienzo, esto es una forma de la violencia contra los niños, que 1 de cada 2 niños sufre violencia. Entonces, ese tema, así como yo siempre digo, Francisco, que la historia del hombre es la hazaña de la libertad y la conciencia, cada generación tenemos que aportar nuestro granito de arena en pos de la libertad y la conciencia. Creo que nuestra generación, así como dicen ahora, UNICEF dice, somos la primera generación que habla abiertamente de este tema, del abuso sexual infantil, en un programa de radio como este contigo. Entonces, una de las tareas de nuestra generación es que esto no esté más invisibilizado como estuvo hasta hace 20 años. No puede ser. Sí, en eso los medios jugamos un gran rol y tiene que haber quien esté dispuesto también a jugar ese papel, ¿no? Totalmente, pero los medios es clave, Francisco, o sea, que tú estés hablando de este tema hoy, o como hablamos al comienzo hoy, que los temas tabúes, el suicidio, no puede ser un tabú, tenés que abordarlo porque es una realidad. No sé, el año pasado se suicidaron casi 800 personas en Uruguay. El suicidio es la hipérbole de la depresión, y una de las consecuencias del abuso y de la violencia es la depresión. Generar angustia y depresión a las personas, que en su caso extremo llegan al suicidio. Entonces, visibilizarlo, no cambiar la óptica, no pensar que la infancia es una zona de peligro, ni pensar en forma apocalíptica, ni con paranoia, pero ponerle la prevención necesaria. Más ahora que tenemos el tema de Internet, que es una maravilla, pero con Internet tú puedes el promedio en España es que a los niños a los 11 años ya tienen un celular. Un celular significa que están como en un parque de diversiones. Están solitos en un parque de diversiones, porque se pueden encontrar con acoso, con invitaciones sexuales, con pornografía infantil, con todo. Entonces no es para tener una visión apocalíptica y negativa frente a la tecnología, pero simplemente
visibilizarlo para prevenirlo. Claro. Pablo, ¿cómo te estás sintiendo con la repercusión que ha tenido el libro hasta ahora? Me siento muy gratificado. El libro, como te contaba, empieza en Uruguay, después va a seguir en América y en España. Pero para mí Uruguay siempre es clave. Yo digo es como un laboratorio. Uruguay es clave, hay que hacer las cosas bien en Uruguay. Uruguay es el país, o sea, tomando en cuenta la cantidad de habitantes, es el más lector de América Latina. El primero es España y después viene Uruguay en per cápita, no es en volumen. Claro. Entonces hay que hacer las cosas bien en Uruguay. Me sorprende gratamente eso que lo que más me gusta es la repercusión que produce una nota, esas llamadas por teléfono, esos mensajes a la radio, donde te agradecen, te agradecen que traigas el tema porque ellos se sienten, se quitan el estigma que tienen de estar viviéndolo y ocultándolo, que eso es lo peor. Entonces tal vez mañana ellos lo puedan hablar, tal vez mañana van a una persona idónea para relatarlo, y no lo tienen oculto, que es lo peor, porque cuanto más oculto quede el silencio, el parásito sigue medrando en la psique de los niños y de los seres adultos que sufrieron abuso cuando fueron niños. Pablo, el jueves haces la presentación del libro en la feria, justamente, sí, acompañado de Julián Ubría, que es el editor de Sudamericana, sí, y también de Jorge Bafico, que le va a dar esa mirada psicológica, analítica al tema, ¿no? Claro, Jorge Bafico es un gran psicoanalista. Entonces, para mí es importantísimo. A mí es un tema que me fascina, la psicoterapia. Soy un aficionado a todo ese. Desde que soy joven, estuve en la facultad de psicología hasta que cerró con el golpe de Estado. O sea, me parece que es muy pertinente ir con Jorge Bafico y con Julián Ubiría, que tiene la visión literaria de todo esto. Y como ven como de eso, cómo puede ser hablar de un tema crudo, pero de una forma que pueda llegar a mucha gente. Ese es a ver si te lo digo en dos palabras, Francisco, es sin perder lo autoral, pero ser popular. O sea, no son incompatibles. Lo autoral y lo popular no es incompatible. Yo entiendo que algunos quieren respetar lo autoral, el ombliguismo, y prefieren el núcleo chico, ese intelectual, ¿viste? Un núcleo chico como que tienen más valía. No es mi caso, no me interesa el núcleo chico, me parece como que estoy literalmente perdiendo el tiempo. El tiempo es finito, hay que aprovecharlo. Y creo que repito, creo que tú y yo y todos los que estamos en este tema de las comunicaciones, hay como una suerte de compromiso, un compromiso que cada uno lo hace a su manera, pero es aportando luz a temas que son tabú y que ya no puede, no se soporta más que sea tabú este tema. Claro. La última, Pablo, vos mencionabas recién que cada libro que se escribe es una botella que se tira al mar. Sí. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Yo siempre increíblemente hago mención a lo mismo. Cuando uno enfrenta el micrófono, habla sobre un tema, no sabe quién te está escuchando y no sabe cuánto se propala el mensaje, digamos. Vos tenés experiencia de que muchos de tus trabajos tienen larga vida, digamos. Es rara esta pregunta, pero ¿hasta dónde crees que va a llegar este libro? Y no el libro como material de lectura, sino el libro como mensaje. Sí. A ver, Francisco, está hecho desde mi punto de vista. Esto, la realidad después te puede confrontar, ¿no? Está hecho para que llegue lejos, o sea, y aparte, como va a salir en varios países, por ahora en español, está hecho para llegar lejos, a pesar de que viste que está situado en Uruguay, sí, claro. Pero bueno, esa frase divina, pinta de tu aldea y pintarás el mundo, está hecho en Uruguay, pero el tema es absolutamente universal y es extrapolable. O sea, yo lo hago, las locaciones son Montevideo, son los años 60 particularmente, es el presente, 40 años después, cuando lo relata, pero la locación es Uruguay porque es donde lo que yo domino. Conozco y domino la época, domino los 60, conozco los olores, conozco los colores del otoño, conozco el 69, que es cuando ocurre
es un año importantísimo para mi generación. Conozco cuando el hombre llega a la luna, un año después del 68, o sea, o sea, lo pinto, lo hago, la historia ocurre en Uruguay, pero tiene vocación universal. Creo que es extrapolable a cualquier país. Y bueno, y a las personas del exterior que lo han leído me dijeron absolutamente lo mismo. O sea, no tenés por qué situarlo en Nueva York para que sea universal. En lo más, al contrario, Uruguay creo que en ese sentido, Francisco, y siempre insisto en esto, Uruguay es una preciosa plataforma para la creatividad con vocación universal. Es una preciosa plataforma. Un país cosmopolita, abierto, abierto a todas las culturas, a todos los estilos, equitativo, igualitario, armónico. O sea, para mí es una plataforma, y yo ahora que he estado mucho tiempo en el exterior, particularmente con la película Sociedad de la Nieve, que pasé años, los extranjeros que no conocían Uruguay están de acuerdo conmigo, que Uruguay es una tremenda plataforma para la creatividad, tremenda, inmejorable. Pablo Bierzi, autor del Niño que heredó el silencio, ya disponible en librerías y que próximamente se presenta en la Feria del Libro. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros, por habernos contado parte de esta obra y sobre todo por todo lo que el libro va a ayudar a destrabar, a abrir, a desentrañar. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Francisco, como siempre, un placer verte y escucharte.